Este es posiblemente el pasaje más hermoso y más conocido, llamado o rellamado o renombrado como la Gran Comisión. Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y he leído desde el 16 para entender un poco el contexto del porqué, del 16 al 20. Como siempre, quiero dar gracias al pastor Esteban, al Señor primero, al pastor Esteban y a la congregación por ese privilegio de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y más hoy, hablando del mensaje del Evangelio de la Gran Comisión, ha nombrado ahora a Diego cuando se convirtió, lo recuerda con cariño, yo creo que todos lo recordamos. Y de alguna u otra forma, sea solo o sea en compañía, es porque alguien de más cerca o de más lejos nos habló del Evangelio. En este caso, hace ya muchos años, la familia Mowbray vino aquí a España y en concreto a Murcia. Si no, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro sitio, pero no estaríamos aquí. Bien, hoy vamos a estudiar acerca de la Gran Comisión Cristiana, de la Gran Encomienda para el Cristiano, y vamos a ver en el texto que hemos leído los mandamientos implícitos y las promesas. Aquí vemos en el texto que hemos leído a los 11 discípulos. Judas, quien le traicionó, ya no estaba. Por eso dice a los 11 discípulos. Y se fueron ¿dónde? A Galilea, como un poco antes les había dicho, al monte donde Jesús les había ordenado. Por lo tanto, aquí vemos obediencia. Dice la palabra de Dios, Samuel dice, se complace Dios el Eterno Yahvé, tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que obedezcáis a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es, ¿qué? La rebelión. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué duras palabras, ¿verdad? Para el rey Saúl. Obedecer ciertamente es mejor que los sacrificios. Qué hermoso. Y también a la vez, qué tremenda responsabilidad cuando Dios nos ordena algo. ¿Por qué? Lo hemos leído, porque Dios no se agrada de la rebelión ni de la obstinación, de seguir en nuestros pecados de forma contumaz, persistente, cerril, empecinada y terca. Por lo tanto, los 11 discípulos, como hemos leído en el versículo 16, fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y cuando le vieron, dice que le adoraron. Le adoraron porque Jesucristo, nuestro Redentor, es digno de adoración, porque Él es Dios manifestado en la carne. Y es más, en ese momento es el Mesías resucitado. El Mesías resucitado. En ese mismo momento los discípulos estaban viendo al Mesías resucitado. La tumba estaba vacía. La piedra había sido removida. La muerte no la había podido retener. Porque Jesucristo es, como había dicho que era, resurrección y vida. Es en uno de los capítulos preferidos del pastor, lo dijo hace unas semanas, en Juan 11, que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Tú que escuchas, ¿crees esto? Que Jesucristo es resurrección y vida. Ya no solo porque entonces en Juan 11 resucitó a Lázaro, es que ahora mismo, cuando se presenta ante los 11 discípulos, es el Cristo, el Mesías resucitado. Escucha otra vez atentamente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué crees tú? Medita tu respuesta en tu corazón, porque hay algo que es terriblemente peor que la muerte física, y es la muerte eterna. En el lago de fuego, de la que habla la palabra de Dios.
que es la condenación eterna. ¿Para quién? Para todos los que rechazan a Jesucristo como único y posible Salvador. Porque como dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el conocido versículo, voy a leer desde el 10, «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos», como están viendo los 11 discípulos, «por él, el hombre que había sido sanado, este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Qué hermoso, amén, qué precioso. Pues bien, allí en pie, delante de esos 11 discípulos, Judas el traidor ya no estaba, allí estaba el Mesías, el Cristo resucitado. Ellos, hemos leído la palabra de Dios y lo sabemos en el contexto, los 11 habían estado a su lado en el ministerio y finalmente le habían visto morir, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Y la cruz romana era igual a muerte. Nadie bajaba de la cruz romana con vida. La cruz romana era igual a muerte. Y estos 11 discípulos habían visto morir a su Señor con el que habían caminado. Unos de más lejos y otros de más cerca. Pero sabían que había muerto. Pedro estaba más cerca, ¿os acordáis? Se acercó con sus fuerzas humanas, pero le negó 3 veces. ¿Y quién estaba junto a la cruz en la agonía de la muerte de Jesús? Juan 19 dice que estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, Juan, que estaba presente. ¿Y quién sepultó el cuerpo de Jesús una vez muerto? Estos 11 discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín. Siempre me pregunto si Pablo estaba allí y era miembro del Sanedrín. Más adelante consentía en la muerte de Esteban, ¿os acordáis? El primer mártir. Bien, en Juan 19 Jesús es sepultado y dice, después de todo esto, cuando ya el Señor ha consumado su muerte, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, es interesante, pero secretamente, ¿por miedo de quién? De los judíos. Por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿os acordáis? En Juan capítulo 3. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y tomaron pues estos 2 hombres el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Y allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y el sepulcro fue sellado con una gran piedra y fue custodiada por soldados romanos. Dice en Marcos 15... Solo voy a leer aquellos versículos que no coinciden con lo que ya he leído. Hay una frase que es muy bonita que dice que José de Arimatea entró osadamente a Pilato, como cuando la reina Esther entra osadamente ante el rey y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato, ¿qué dice? Se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. Esto es en Marcos 15. Y haciendo venir al centurión, le preguntó, ¿está muerto? Dice, sí, está muerto. O sea, quiero enfatizar que Jesús murió. Y informando por el centurión, pues Pilato dio el cuerpo a José. Y en el 46 al final dice que hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y otra vez dice que María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Y en el Evangelio de Mateo 27 se puso una guarda delante de la tumba. En el 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, porque decían los principales sacerdotes, no venga a ser que se lo lleven los discípulos y digan que ha resucitado.
Y en el 65 Pilato les dice, pues bueno, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y las guardias romanas no eran mequetrefes, que les soplaba así caen, no, cuidado. Era gente preparada para la guerra, muy valientes. Así que quiero decir con todo esto, que ciertamente el Jesús que se les aparece a los 11, resucitado, había muerto. Había muerto. Jesús murió. Fue sepultado en un sepulcro nuevo, que fue sellado con una gran piedra, y la tumba estaba custodiada por la guardia romana. Y ahora los 11 discípulos tenían delante suyo, en el 16, al Señor resucitado, al Mesías resucitado, al autor de la vida, al que le dice a Juan en el libro de la Revelación, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves, dice Jesús, de la muerte y del Hades. Hermoso. Este es Jesucristo nuestro Salvador. Estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, en nuestro texto, Jesús resucitado se reúne con los 11 discípulos y cuando le vieron, le adoraron. Le reconocieron y le adoraron. Y sabemos, por la palabra de Dios, que Jesús llevaba y llevará por toda la eternidad las marcas de la cruz, por las que murió por nuestros pecados. Se acordaron, en ese momento seguro que se acordaron de sus palabras en Juan 11, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y entendieron y se gozaron. Pero es interesante que dice también que algunos dudaron. No dice quién, solo dice algunos dudaron. Ante semejante acontecimiento histórico que viene a cambiar el destino de la humanidad, aun sus propios discípulos, alguno dudó. Porque imaginaos ese contexto histórico. Sí que le habían visto hacer milagros, le habían visto incluso resucitar de los muertos, sabían que era el Mesías, pero le vieron morir. Y de repente se les aparece delante de ellos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Podemos decir que fueron sobrepasados por los acontecimientos históricos que les tocaron vivir. Hoy, después de más de 2000 años, también es lo mismo. Algunos han creído y creen de corazón el mensaje de salvación del Evangelio y adoramos a Jesucristo como el único y posible Salvador. Pero otros dudan. Otros directamente le rechazan, pero otros dudan. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú crees acerca de Jesucristo? Llegados a este punto, en el versículo 18, Jesús se les acercó. Siempre Dios se acerca al hombre pecador. Siempre. Siempre es así. Nunca caigamos en el error de pensar que nos merecemos la salvación que tenemos. Que nosotros la hemos buscado, o que nosotros la hemos ganado, o que somos mejor que otros. Nunca jamás. Es Dios quien busca al hombre pecador. Dios siempre se acerca y viene al hombre. En Primera de Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y así ha sido siempre. Desde que Dios buscó a Adán y Eva, ¿os acordáis? Después de que pecaron, que se habían escondido. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Por la causa del pecado, tenían conciencia de pecado. Y ya lo he dicho otras veces, pero me gusta repetirlo. Crearon la primera religión, Adán y Eva, de hombres, la religión de los delantales de hoja de higuera. Pero mira, por lo menos tenían conciencia y conocimiento de pecado. Y ese es el primer paso
hacia el arrepentimiento del pecado, el tener conciencia y conocimiento de nuestro pecado y del perdón ofrecido por la gracia de Dios, en virtud del sacrificio perfecto y consumado de Jesús en la cruz del Calvario. Mucho peor es tener cauterizada nuestra conciencia y culpar de nuestro pecado a los demás. Dios viene siempre al encuentro del hombre pecador, como dice Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. Y Jesús mismo lo dice en Marcos 10, 45. Este pasaje también, este versículo, muchos de nosotros lo conocemos y lo sabemos de memoria. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Es nuestro ejemplo. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué tiene que ver esto con el Evangelio, con proclamar el Evangelio? Porque proclamar el Evangelio tiene un alto coste. El ser cristiano, vocero proclamador del Evangelio, tiene un alto coste y Jesús es nuestro ejemplo como en tantas otras cosas. ¿Sabéis y conocéis por la palabra de Dios que los enemigos en los libros de los Hechos, mayormente los enemigos de los discípulos de Jesucristo eran los judíos, los religiosos? También Roma ha sido y es durante los siglos la gran Roma pagana, los enemigos del cristianismo. El enemigo del cristianismo ha sido durante siglos la llamada cristiandad, que en el nombre de Dios ha matado a muchos de nuestros hermanos, ha quemado Biblias y ha perseguido a cristianos. Entonces Jesús, el Mesías resucitado, les da a sus discípulos, en base a lo que hemos visto, la llamada Gran Comisión, en base a sus palabras del versículo 18. ¿Por qué digo en base? Porque en el 18, cuando Jesús se les acerca, les habla y les dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, dicho de forma majestuosa, les está diciendo, lo que os voy a decir a continuación, os lo digo en la base y el poder divino que yo tengo, que Jesús tiene. O sea, Jesús es Dios Todopoderoso. Toda potestad, o sea, todo poder le es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Jesús les está confirmando también en estas palabras su divinidad, su gloria, su majestad, su omnipresencia, su omnipotencia. Como dice el salmista, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Esa es la primera promesa del texto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Y eso vale también para hoy, 20 siglos después. Por lo tanto, no hay temor. La victoria es de nuestro Dios y de su Cristo. Nuestro Mesías, nuestro Redentor, vive. Vive, igual que se presentó vivo a los 11 discípulos y a las mujeres y a muchos más testigos. Y nada prevalecerá contra Dios ni contra su Iglesia. Y esta promesa es la base, la roca sobre la que se edifica la Iglesia de Jesucristo. Y conociendo esta maravillosa y genuina promesa divina, vemos a su luz los dos últimos versículos de nuestro texto de hoy. Por tanto, por todo lo anterior, sobre todo por cuando dice Jesús que todo poder le es dado en el cielo y en la tierra,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permitidme que lo lea todo junto y permitidme que os diga ahora que a la luz de la palabra de Dios es un todo. Es un todo. ¿Qué quiero decir? Que ir y hacer discípulos y bautizarlos, ahí también está la divinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y adoctrinarlos o enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, es un todo. No podemos hacer una cosa y dejar de hacer las otras. No podemos. Creo firmemente que la palabra de Dios nos enseña a que estas tres acciones van unidas. Yo no lo he visto. Posiblemente, Pastor Esteban, no lo sé, en Estados Unidos, en los años 80 o 90, esos grandes telepredicadores que llenaban estadios de fútbol con 20, 30, 40.000 personas. Quien quiera ser salvo que levante la mano. Pero los bautizaban luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacían discípulos de cada uno de ellos. ¿Dónde están? No lo sé. Hacemos esto ahora aquí en España, en la Plaza de Toros, en la Nueva Condomina, y vamos nosotros y 4 gatos que pasen por allí. Son otros tiempos, es otra forma. Pero sí que quiero decir que todo es un paquete. Ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas. Recordemos siempre que no podemos evangelizar con nuestras fuerzas y nuestros métodos de hombres. Es únicamente posible en virtud de la suprema autoridad de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, como podemos leer y comprender en el capítulo 1 de Hechos, que es un pasaje que va muy en conexión con este que hemos leído. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, sin ningún lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo ocurrió eso? En Pentecostés. Y la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Como el Mesías que era. Claro, tenían esa duda. Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, ahí este es el versículo clave, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que obra la salvación de las almas perdidas. Nunca jamás nosotros. Y fíjate que la palabra de Dios, ese es un tema profundo y bonito de estudiar. Dios dice que en el momento en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cada uno de nosotros, como creyentes, tiene dones, mínimo un don para servir a Dios y a la iglesia local. ¿Dónde me seréis testigos? En la iglesia local. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿A quién hablaba? A los discípulos. En Jerusalén. La iglesia local entonces era Jerusalén. De ahí fueron esparcidos, ¿verdad? Luego es como círculos concéntricos, como una marcha de aceite.
en Judea y Samaria, en Murcia, en Valencia, en España y hasta lo último de la tierra. Yo siempre que cito Hechos 1:8, digo que soy testigo ¿de quién? De Jesucristo. Somos testigos de Jesucristo. Y fijaos bien, la gran comisión de llevar el Evangelio es solamente para los pastores. No. Es para todos los creyentes. Porque Jesucristo vive, si nuestro Redentor vive, nos dice, id y predicad el Evangelio. Es para todos los creyentes, para todos los cristianos de todas las épocas. Primero, ¿dónde? En la iglesia local, en Jerusalén, en nuestro país, en nuestra región y hasta lo último de la tierra, aunque no todos son llamados a esto, pero sí algunos. Como dice Pablo, vosotros sois cartas abiertas. Primero a los nuestros, a nuestras familias, hijos, padres, hermanos, primos y cuñados, a nuestros amigos y enemigos, a nuestro peluquero o peluquera, a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros amigos de la infancia, a nuestras suegras o suegrastras, como mi querida suegra. La iglesia local está llamada a crecer, a proclamar el Evangelio, empezando desde lo más cercano y abriéndose hasta lo más lejano de la tierra. En Bolivia conocí una iglesia local que quería enviar misioneros a Guinea Ecuatorial. Vino a predicar en una campaña y le pregunté a Guinea Ecuatorial, ¿por qué a Guinea Ecuatorial? Y me dice el pastor, dice, es que Bolivia es el país de Sudamérica en los 90, no sé si hoy es así, si no estará así, más pobre, con el PIB y la renta per cápita más baja de toda Sudamérica. Entonces queremos enviar a Guinea Ecuatorial porque además hablan español y además son más pobres que nosotros. Digo, bueno, está bien, ¿no? Siempre se me quedó ahí. Pero también podían y podemos enviar misioneros a un país que tenga una renta per cápita superior a la nuestra, si el Señor es el Señor de la mies y de él es la gloria y es todo, ¿no? De todas formas, no deja de llamarme la atención aquello. Antes de finalizar, veamos que es el Evangelio. Quiero decir, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Pero, ¿qué es el Evangelio? Es que venimos y entre los que llevamos algunos años, los que escuchamos o leemos la palabra de Dios, pues lo sabemos, pero por si acaso alguien nos pregunta o para el que tenga dudas, dice, id y predicad el Evangelio. Sí, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Tenemos que saberlo porque tenemos que presentar defensa del Evangelio y saber explicar a las almas perdidas qué significa el Evangelio. Pues bueno, quizá una definición es bastante profundo, pero es la que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero bueno, ¿salvación de qué? ¿Salvación? ¿Salvación de qué? Por ejemplo, puedes decir, no, y hoy nos encontramos en este mundo tan humanista que dicen, pero ¿de qué necesito yo salvarme? Pues salvación de la eterna condenación por causa del pecado. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Y también dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Y dice que no hay justo ni aun uno. Por muy bueno que sea, porque sea un monje tibetano o sea el que mejor se crea del mundo, no hay justo ni aun uno. Entonces la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Y qué buena noticia? Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, el Cordero inocente de Dios que pagó por mis pecados.
para que por la convicción de pecado, como decía antes Diego, cada uno de nosotros, cada uno que se ha arrepentido, se acuerda de ese día, nos podamos arrepentir y por la gracia de Dios, por oír con fe la palabra de Dios, pueda creer en Jesucristo como mi Salvador y mi sustituto ante la ira de Dios, del futuro juicio de Dios contra los que rechazan a Jesucristo. Y de esa forma encontrar a Jesucristo como mi único y perfecto Salvador, que me perdona y me da vida eterna. ¿En virtud a qué? A lo que Jesús hizo y consumó en la cruz. Porque cuando Jesús mira a un pecador arrepentido, lo que ve es a Cristo, su sangre derramada. Y la justicia de Dios ha sido satisfecha. Bien. También dice, como he dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una consecuencia lógica, es un todo. El que se convierte, se bautiza. Eso es así y debe ser así. No que el bautismo salve, pero es así, lo dice la palabra de Dios. Además, también en ese versículo va implícita la triunidad, la divinidad de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en el versículo 20 hay otro mandamiento y otra promesa. El mandamiento, ya lo he dicho antes, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Junto con la predicación del Evangelio de salvación van implícitos, como digo, el bautismo y la predicación de la palabra y la enseñanza y el discipulado. Como le dice Pablo a Tito, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra de Dios es una espada de dos filos. Cuando hay alguien que va a una iglesia y está por muchos años y no se convierte, eso es sospechoso. Porque la palabra de Dios discierne los espíritus y los corazones. Sabemos por experiencia que la palabra de Dios o la aceptas o la rechazas. No hay término medio. Como digo, es un todo. La gran comisión es predicar el Evangelio, los que se creen son bautizados y son discipulados. Se les enseña la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, todo el consejo de Dios y a vivir según la palabra de Dios. Así lo creo, que es un todo. Porque Dios, hoy día, en pleno siglo XXI, no habla con truenos y relámpagos, ¿verdad que no? Como en el Sinaí. No trae el Evangelio, como escuchamos la semana pasada, como le pasó a Elías con cuervos. No lo hace. ¿Lo podría hacer? Sí, pero no lo hace. No habla con truenos ni relámpagos, ni trae el Evangelio con cuervos. Ni siquiera trae el Evangelio con ángeles del cielo. ¿Lo podría hacer? Sí, pero no lo hace. Es más, Pablo, ¿qué les dice a los Gálatas? Si aún yo o un ángel del cielo, o sea que existe esa posibilidad. Y muchos, cuando la iglesia sea arrebatada a la tierra, en la gran tribulación serán engañados por huestes malignas. Pues ¿qué dice Pablo? Si alguien, aun yo, dice Pablo, o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que yo os he predicado, del que está en el canon bíblico, sea maldito. Anatema es maldito, sea maldito, porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y el evangelio y la palabra de Dios, si nos duele, pues gloria a Dios, porque es palabra de Dios. Y no podemos cambiarla. También la palabra de Dios no se abre sola y habla. ¿Habéis escuchado alguna vez alguna Biblia hablar sola ella misma? No. No vale. Como dice tu padre, no vale. No. No se abre la palabra de Dios, no se abre y habla sola. Lo escuché esto hace poco y me gustó, me llamó la atención.
con una voz audible, ¡arrepiéntete! No. Podría ocurrir, ¿no? Pero no lo hace. Dios sí que habla, sí que habla. Por el móvil puede ser, pero en el móvil y en YouTube discernamos los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Yo siempre miro el origen de quien habla y su doctrina, la palabra de Dios que dice, algunos que dicen ser apóstoles y no lo son. Dios habla, sí. Y habla con la locura de la predicación, con la voz de sus voceros, de sus comunicadores, de aquellos que se ponen aquí delante o de ti cuando le hablas a tu amigo, a tu amiga, a tu familia, a las personas que tienes cerca. Dios habla por medio de aquellos pecadores arrepentidos que, guiados por el Espíritu de Dios, hablan en el nombre de Dios lo que está escrito en la palabra de Dios, sin salirse, sin añadir, sin quitar. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, exhalada por Dios, respirada por Dios, y ha placido a Dios, y esto sí que es un gran misterio, ¿verdad? Ha placido a Dios que sean sus discípulos quienes anuncien el Evangelio de la salvación. ¿Habéis pensado en esto? Yo, terrible pecador, cada uno de nosotros, arrepentidos, pero pecadores, Dios nos utiliza, nos dice, id y predicar el Evangelio. Tremenda responsabilidad. Algún día entenderemos el porqué. Al final es como esa mancha de aceite que digo, ¿no? Si empieza en Pentecostés y acaba, la predicación del Evangelio acaba en el arrebatamiento, en el rapto. La predicación del reino no, la predicación del Evangelio sí, de las buenas noticias de salvación en Jesucristo, de la Iglesia. Esto es a su vez profundo y de tremenda responsabilidad para cada uno de nosotros, ya que la fe salvífica viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién irá? Dice la Biblia. ¿Y quién abrirá su boca? ¿Quién hablará en el nombre de Dios? La responsabilidad es mucho mayor cuando entendemos que no podemos hablar de filosofías y pensamientos humanos. Subirse aquí y hablar de filosofías y pensamientos humanos es un tremendo error. No podemos hablar de religiones ni de emociones, ni de falsos evangelios, como dice Pablo a los Gálatas. Y cuidado que hay un falso evangelio para cada día de la semana, y para cada día del año. El de la prosperidad, el ecuménico, el de la sanidad, y el de tantas y tantas sectas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todo consejo de Dios, de la ley y el testimonio, y que no podemos añadir ni quitar nada de la palabra de Dios, que es perfecta, es inerrante y es eterna. Cielo y tierra, dice el Señor, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más, Jesús dijo una frase muy poderosa: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y es trabajo muchas veces de tiempo, de años, de mucho tiempo y humildad. El enseñar que guarden todas las cosas. El convertirse es un momento, un día, en tu vida. El bautizarse también debe ser lo más corto posible, desde que te crees en Jesucristo como tu Salvador hasta que te bautizas. Lo más es como los noviazgos, cuanto más cortos mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú te conviertes, el Espíritu Santo pone en ti el deseo de bautizarte. No te estoy presionando, Isaac, pero esto es así. Ahora bien, el adoctrinar, el hacer discípulos es cuestión de tiempo, todos los días y durante mucho, mucho, mucho tiempo en nuestra vida. Pero, claro, para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que tener lo que se llama nuestra teología propia.
para que no venga nadie con un victo de doctrina y vayamos de aquí para allá. Tenemos que saber qué defendemos. Y eso es trabajo de todos y de apoyarnos unos a otros. Esto es tremendo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, del que hemos hablado: os es necesario de hacer de nuevo para ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo y no somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos enseñar las Escrituras? ¿Cómo podemos ir y predicar el Evangelio? Porque, para finalizar, algunos, en vez de la gran comisión, lo que hacemos, ¿qué es? La gran omisión. Cindy, como es periodista, lo sabe. El Señor Jesús dice en el conocido pasaje de Mateo 6:33, qué hermosa canción también: busca primero el reino de Dios y su justicia, su justicia. Y lo demás añadido será. Esto es tremendo. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia en nuestra vida, en mi vida, que somos cartas abiertas, ¿cómo podemos enseñar las Escrituras y podemos ir y predicar el Evangelio? Porque somos cartas abiertas. Y hay como una escalera de personas a las que no podemos engañar. El primero, a Dios no podemos engañar. Los que estamos casados, a nuestras mujeres y a nuestros hijos no podemos engañar. Igual que la mujer a su marido. Engañar en cuanto a forma de vida. A los que están cerca nuestra no podemos engañar. A los que durante la semana están en el trabajo con nosotros no podemos engañar. Si nuestra vida no es una vida acorde a la palabra de Dios, ¿qué nos van a decir? Hipócritas. Lo que he dicho de otro modo, la gran omisión en vez de la gran comisión. ¿Por qué no crecen las iglesias? ¿Porque no predicamos el Evangelio? ¿Porque nuestras obras son malas y no venimos a la luz para que no sean reprendidas? ¿Porque no predicamos el Evangelio, que es lo primero que se nos dice? ¿Por qué? ¿Porque nos avergüenza o nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por el orgullo de nuestro corazón? ¿Porque nuestras vidas no son esas cartas abiertas de las que hablo? Porque en Occidente, en el llamado Occidente, porque claro, en los países, en Rusia, en China, en los países islámicos, donde el Dios de la tolerancia, los intolerantes somos nosotros, allí posiblemente hasta con la vida lo pagan. Pero aquí, en este mundo de comodidad, estamos y andamos afanados, ocupados en los quehaceres de este mundo. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que acabar este mensaje de forma positiva, porque el Señor nos dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, y nos ha dado de su Espíritu Santo para que seamos sus testigos. Tenemos que volver a ese primer amor, a apartar el pecado de mi vida y de nuestra congregación. A clamar, como hay varios pasajes en la Biblia, a Dios por restauración personal y colectiva. Ofrecer a Dios sacrificios de alabanza que honren a Dios. Llorar por las almas perdidas, como estaba puesto ahí. Lloramos por las almas perdidas. Cuando nos enteramos que alguien que conocíamos ha muerto, ¿le hablamos alguna vez del Evangelio? Tenemos que reevaluar las prioridades de nuestra vida y confiar plenamente en Dios, porque Dios es quien da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Quien da el querer y el hacer. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja quien la edifica. Pedir a Dios que obre en nosotros por el Espíritu, por el poder de su Espíritu, que obra en nosotros. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, dice en Juan 3. Pues Dios nos da el Espíritu, Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Y con esto llegamos a la segunda promesa de este versículo 20, cuando dice Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en el momento más difícil de nuestras vidas. Aun cuando no vemos solución a los problemas,
aun en lo más crudo del más crudo invierno, aun en el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Jesús es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús está con nosotros y está por nosotros. Y ciertamente hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Señor, queremos servirte, estoy leyendo. Queremos obedecerte, es una pequeña oración que he escrito y que estoy leyendo. Queremos ser tus instrumentos para llevar el Evangelio de salvación a las almas perdidas, porque toda autoridad te ha sido dada, así en el cielo como en la tierra. Tú tienes todo el poder. Tú nos has dado de tu gracia, tú nos has dado de tu espíritu sin medida. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra ceguera y sin razón, nuestro duro corazón. Señor, tú solo eres digno de toda alabanza. Queremos hablar de ti, de tu sacrificio perfecto y consumado, del Evangelio de la salvación. Queremos que muchas almas sean salvas y discipuladas en tu palabra, sabiendo que tú estás siempre con nosotros, sabiendo que tuya es la victoria. Y antes de terminar, recordar que la proclamación del Evangelio tiene, como he dicho antes, un final. Igual que el arca de Noé, Dios la cerró en la mano, llegará un momento que será demasiado tarde, porque Jesucristo vendrá por su iglesia. Hoy, para el cristiano, es día de predicación. Hoy es día de predicación. Y para los incrédulos, si no crees en Jesucristo, como tu Salvador, hoy es día de salvación. Porque un día vendrá en que la puerta será cerrada. Abre hoy tu corazón y ven hoy a Jesucristo con arrepentimiento de tu pecado y deposita tu fe no en hombres, porque no seguimos a hombres, en Jesucristo, el Mesías que vive y que volverá. Descansa en Jesucristo. Y es palabra de Dios los versículos que voy a leer para finalizar. Escucha atentamente lo que dice el libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 22, del 11 en adelante. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice Jesús, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y este hermoso versículo, el espíritu y la esposa, que es la iglesia, que somos los creyentes pecadores redimidos, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios bendiga su palabra y dejamos al pastor.